Vamos a hablar acerca Lo que de, vamos a hacer o ahora sea, vamos es a lo leer lo que siguiente. es la reforma Vamos a laboral. hablar acerca de... Vamos a hablar acerca de lo que es la reforma laboral de Javier Milei, que se está charlando sobre eso. Si más no me equivoco, eh, esto lo puedo poner en silencio. Está un poco complicado esto. O sea, ¿qué pasa? Está un poco complicado esto. O sea, ¿qué pasa? Voy a tratar de ponerme los auriculares. Voy a tratar de ponerme los... Dale, amigo. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Estamos teniendo inconvenientes. Dale, amigo. Estamos teniendo inconvenientes, lo siento. ¿Se escucha? ¿Estamos bien? Necesito saber si se escucha. Dale, ¿qué pasó? Estoy teniendo inconvenientes. Disculpen. ¿Ahora? ¿Se escucha? ¿Estamos bien? Necesito saber si se escucha. Dale, ¿qué pasó? Estoy teniendo inconvenientes. Disculpen. ¿Ahora? Está loquísimo con este red tildado, ¿no? Parece que ahora... ¿Ahora sí? ¿O no? Está loquísimo con este red tildado, ¿no? Vamos a tratar de lograrlo así. Vamos a ver lo que es esto de reforma laboral. Vamos a iniciar. Bien, esto lo puse en silencio. Hola, hola, hola. ¿Escucha? Vamos a ver lo que es esto de reforma laboral. Vamos a iniciar. Bien, ahora sí. Vamos a continuar con esto. Estaba leyendo, estaba queriendo leer lo que es la reforma laboral que se está proponiendo últimamente por el presidente Javier Milei y gran parte de su gobierno. Lo que es esto, la reforma laboral, modernización laboral, que es parte de la ley número 27.742. Y acá la tenemos, en lo que es el Boletín Oficial de la República Argentina. Legislación y avisos oficiales. Tenemos el decreto 847 barra 2024,
Apruebe la reglamentación del título 4, promoción del empleo registrado, y del título 5, modernización laboral, ley 27.742. Ciudad de Buenos Aires, 25 de 9 del 2024. ¿Viste el expediente número ex 2024, la ley del contrato de trabajo número 20.744 y sus modificaciones, la ley de empleo número 24.013 y sus modificaciones, la ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos número 27.742 y los decretos números 2.725 del 26 de diciembre de 1991 y sus modificatorios 146 del 9 de febrero de 2001 y 380 del 29 de marzo de 2001 y sus modificatorios, y considerando bien, por lo que veo aquí es que son varias modificaciones. Tenemos la ley de contrato 27, la ley de contrato que es número 20.744 y sus modificatorias, la ley de empleo del 24.013 y sus modificaciones de la ley de base y punto de partida de la libertad del argentino 27.742 y su decreto número 2.725 del 25 de diciembre de 1991 y sus modificatorios 146 y del 9 de febrero de 2001 y 380 del 29 de marzo de 2001 y sus modificatorios. Considerando que el título 4, promoción de empleo registrado de la citada ley de bases y punto de partida de la libertad de los argentinos 27.742, contempla la promoción del empleo registrado, y en ese marco se prevé que los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado no registradas o deficientemente registradas, iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la referida ley. Bien, acá tenemos que tenemos algo para subrayar. Que esta ley contempla la promoción del empleo registrado, y en ese marco se prevé que los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado. Regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado no registradas o deficientemente registradas, iniciadas con anterioridad. Contempla la promoción del empleo registrado, y en ese marco se prevé que los empleadores podrán regularizar las registradas, iniciadas con anterioridad a la fecha de la promulgación de la referida ley, que además establece que el Poder Ejecutivo Nacional reglamentará los efectos que producirá la regularización de las relaciones laborales indicadas. Tenemos aquí algo en concreto que vendría a ser, dice que es del sector privado, no registradas o deficientemente registradas, iniciada anteriormente a la fecha de promulgación de la referida ley, que además establece el Poder Ejecutivo Nacional. En ella se harán regulaciones de las relaciones laborales indicadas, que esos efectos comprenden, entre otros, la condonación de la deuda por capital e intereses que tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la seguridad social que allí se detallan, e igualmente respecto de aquellos regímenes legales de la seguridad social que determinen la reglamentación. Bien, acá en esta parte dice
que es la condonación de la deuda por capital. Comprende en otros la condonación de la deuda por capital e intereses que tengan origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a subsistemas de la seguridad social que allí se detallan, e igualmente respecto de aquellos regímenes legales o de la seguridad social que determine la reglamentación. Acá tenemos algo que buscar, que es la condonación. Vamos a buscar aquí, a ver. Vamos a abrir una página por aquí. Condonación. La condonación es la renuncia gratuita u onerosa de un acreedor a cobrar total o parcialmente una deuda. A cobrar total o parcialmente una deuda. Condonación es la renuncia gratuita, o sea, renuncio u onerosa de un acreedor a cobrar total o parcialmente una deuda, liberando al deudor de su obligación. Puede ser expresa, documento formal o tácita, actos inequívocos, siendo un mecanismo legal para perdonar obligaciones, multas o intereses. Mira, acá una condonación ¿cómo es? Una obligación al deudor a pagar para perdonar obligaciones o multas e intereses a ese. Eso vendría a ser una renuncia gratuita en el cual, a ver, volvamos aquí, de la deuda por capital, es la condonación de la deuda, que esos efectos comprenden, entre otros, la condonación de la deuda por capital e intereses que tengan origen de falta de pagos de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la seguridad social que allí se detallan, e igualmente respecto de aquellos regímenes legales o de seguridad social que determine la reglamentación. Acá hay como una renuncia ante, pero eso es ligado a lo que es la seguridad social. Vamos a ver específicamente qué es seguridad social, porque seguridad Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social asiste en el ejercicio de la tutela de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, y de la Instituto de Seguridad Social de Neuquén Seguridad. Bien, esto es lo que es ligado al trabajo. Seguridad puede englobar muchas cosas, pero bueno, se ve que está ligado a lo que es el trabajo eh, de las clases sociales. Seguridad Social. La subsecretaría tiene a su cargo la generación de políticas tendientes a proteger a los ciudadanos ante las distintas contingencias y necesidades de carácter social que enfrentan a lo largo de su vida. Es por ello que interviene en la elaboración de ejecución de los programas integrados de seguridad social en cuanto a jubilaciones y pensiones. Riesgo de trabajo, asignación familiares y seguro por desempleo. Otro de sus objetivos es la realización de planes, programas y proyectos relacionados con la seguridad social, así como la generación de políticas institucionales, jurídicas, legislativas,
de organización y gestión, también la creación, ordenación y fiscalización de sus distintos regímenes. Asimismo, tiene la función de intervenir en la coordinación y articulación del sistema integrado previsional argentino con los regímenes provinciales, municipales y de profesionales y de sistemas complementarios previsional, como también con los estados extranjeros. Acá tenemos algo que me llama la atención. Habla sobre seguridad social, pero al principio habla de lo que vendría a ser privado, del sector privado. No registradas o deficientes registradas, iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la referida ley, o sea, la 27.742, vendría a ser privado, empresas privadas, si no me equivoco, pero de la seguridad social. Estábamos por aquí con donación de la deuda por capital e intereses que tengan en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a las subsistemas de seguridad social que allí se detallan, e igualmente respecto de aquellos regímenes legales o de la seguridad social que determinen la reglamentación. Bien, hasta ahí vamos. Que asimismo se prevé que dicha reglamentación determinará el porcentaje de condonación que habrá de aplicarse a las sumas adeudadas. Dicha reglamentación determinará el porcentaje de condonación, que ven condonación sin condonación es la renuncia gratuita u onerosa de un acreedor a acreedor. Puta madre, hay que buscar acreedor. Acreedor. Un acreedor es una persona física o jurídica, empresa o banco, bien, que tiene el derecho legítimo de exigir a un deudor o el cumplimiento de una obligación, generalmente al pago de una deuda, la entrega de un bien o la prestación de un servicio. Actúa como el titular de un crédito. Entonces, la condonación es una renuncia gratuita o onerosa de un acreedor a cobrar total o parcialmente una deuda, liberando al deudor de su obligación. Puede ser expresa de documento formal o tácita, actos inequívocos, siendo un mecanismo legal para perdonar obligaciones, multas o intereses. Bien, aquí están entonces por así poniendo en primera persona al acreedor, que el cual es una renuncia a esa deuda, al cual el trabajador se le perdona por algunas cosas, por algún motivo. Acá, la condonación de una deuda por capital e intereses que tengan origen de falta de pago de aportes y contribuciones con destino a subsistema de seguridad social, que allí se detallan, e igualmente respecto a aquellos regímenes legales o de seguridad social que determine la reglamentación. Bien, vamos ahí entonces. Que en razón de lo expuesto resulta necesario dictar la presente medida con el fin de reglamentar aquellos aspectos necesarios para su efectiva y eficiente aplicación.
resulta necesario la presente medida con el fin de reglamentar aquellos aspectos necesarios para su efectiva y eficiente aplicación. Que en este marco, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, deberá implementar un plan de facilidades de pago para la deuda que no resulte condonada, junto con los demás aspectos que estime pertinentes. Bien, acá ya se metieron de prepo a lo que es la AFIP. Lo que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, organismo descentralizado actualmente en el ámbito del Ministerio de la Economía, o sea que está descentralizado lo que vendría a ser el Ministerio del Ministerio de Economía. Deberá implementar un plan de facilidades de pago para la deuda que no resulte condonada, junto con los demás aspectos que estime pertinentes. Veamos bien, si no me equivoco, la AFIP deberá buscar algún plan para facilitar ese pago para la deuda. Bueno, hasta ahí vamos bien. Creo que le vamos agarrando un poco la mano, porque utiliza un lenguaje al cual no estoy muy familiarizado con ello, así que vamos a seguir analizando, porque hasta el momento lo que yo vengo entendiendo es que hay un deudor, el deudor que vendría a ser un trabajador ante el acreedor, que vendría a ser aquella empresa en el cual, si tiene una deuda, se puede condonar, es una condonación de la deuda por capital o intereses, que tenga falta de pagos por aporte y contribución con destino. El AFIP deberá buscar un plan que facilite ese pago para esa deuda. Que tenga falta de pagos por aporte y contribución con destino. Bien, el directo va bien. Que por otra parte, el título 5, modernización laboral, de la mencionada ley 27.742, contiene disposiciones que precisan ser reglamentadas a los fines de dar aplicación concreta a las mandas legales. Contiene disposiciones que precisan ser reglamentadas a los fines de dar aplicación concreta a las mandas legales. No sé si hay mandas o quisieron poner demandas. Que atento lo establecido en el capítulo 3, fondo de cese, del título referido, es necesario reglamentar el sistema de cese laboral como régimen alternativo acordado en el marco de las convenciones colectivas del trabajo, que le brinda a los empleadores y a los trabajadores la posibilidad de sustituir las indemnizaciones correspondientes. Acá tenemos bastante información. No es algo que
para leer y pasar de largo. Sí, ahí está. Eso es lo que dijo él. Así que vamos a ver esta parte, analizarlo bien. Queda atento en lo establecido en el capítulo 3, fondo de cese del título referido. Es necesario reglamentar el sistema de cese laboral como régimen alternativo. Sistema de cese laboral. Fondo de cese. Vamos a buscar esto. Fondo de cese. Fondo de cese. Fondo de cese laboral. A ver, ¿qué más? ¿Qué información más había? Fondo de cese. El reglamento del sistema laboral como régimen alternativo del marco de conversaciones colectivas de trabajo. Capítulo 3. Laboral. Capítulo 3. El Fondo de Cese Laboral, capítulo 3, ley 27.742, es un sistema opcional establecido en Argentina para reemplazar la indemnización por antigüedad. Artículo 245 LST, implementando vía convenios colectivos, permite a las empresas pagar aportes mensuales, ejemplo seguros, fideicomisos, para cubrir futuras desvinculaciones, buscando reducir la litigiosidad. Interesante. Es como reemplazar. Es un sistema opcional establecido en Argentina para reemplazar la indemnización. Te está dando otra forma, una segunda opción para reemplazar la indemnización por antigüedad. Vamos por acá. Indemnización por antigüedad. La indemnización por antigüedad en Argentina, artículo 245, ante un despido sin justa causa, equivale a un mes de sueldo por cada año de servicio o a fracción mayor a 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual del último año. La base no puede ser inferior a un sueldo. Ok, la indemnización por antigüedad en Argentina ante un despido sin justa causa equivale a un mes de sueldo por cada año de servicio. Si vos trabajaste un año, te van a pagar un mes de sueldo. Si tenés 2 años, 2 meses de sueldo. O fracción mayor a 3 meses. Bien. Ahí estamos. Vamos aquí, entonces encontramos eso, lo que es el fondo de cese, que vendría a ser... a ver, ¿dónde estábamos leyendo eso? ¿Dónde está? Acá. Que vendría a ser un sistema opcional que tenés para elegir para reemplazar la indemnización por antigüedad. Bien, ahora vamos por acá. Queda atento lo establecido en el capítulo 3 de Fondo Cese. El título referido: es necesario reglamentar el sistema de cese laboral como régimen alternativo. Acordando en el marco de las convenciones colectivas de trabajo que le brinda a los empleadores y a los trabajadores la posibilidad de sustituir las indemnizaciones. ¿Qué? ¿Cómo?
acordando en el marco de las convenciones colectivas de trabajo que le brinda a los empleadores y a los trabajadores la posibilidad de sustituir las indemnizaciones correspondientes. Acá tenemos creo que este es por un privilegio para... Sigue siendo un privilegio para el obrero, para el empleador. Como régimen alternativo, acordando en el marco de convenciones colectivas de trabajo que le brinda a los empleadores, bien, le brinda a los empleadores y a los trabajadores la posibilidad de sustituir las indemnizaciones correspondientes. ¿Cómo de sustituir? Me llama la atención sustituir las indemnizaciones. Sería como una opción de me pagás esto o esto. Me llama la atención eso. Que este sistema busca resolver el problema de alta incertidumbre y costos asociados al despido e indemnización en la República Argentina, así como proporción mayor estabilidad a las relaciones laborales. Bien, se ve que hay un inconveniente de alta incertidumbre y costos asociados al despido. Bien, indemnización de la República Argentina, así como proporcionar mayor estabilidad a las relaciones laborales. Bien, acá hay está buscando la forma de balancear lo que vendrían a ser los costos, porque los costos o para ellos son muy exagerados o es una mejor forma de que esas indemnizaciones sean mejor. Vamos a seguir leyendo para ver hasta qué punto van a llegar, si es una reducción. Porque si es una reducción, habría que ver si es algo mejor, tal vez algo exagerado. Es algo exagerado para aquellas personas que de un día para el otro lo echan. O es una mejor forma de buscar estabilidad para que no decaiga una empresa, porque si mi empresa no genera una mierda, le tengo que pagar toda esa cantidad de dinero. Que yo eso lo he visto en el presente en el que estamos. He visto empresas que, por ejemplo, le conozco varios y está sujetando a muchos empleadores de un día para el otro. Pasan muchas cosas que yo de eso no puedo hablar mucho porque no tengo mucha información de eso, pero sí las empresas quiebran un montón. Pero acá estamos hablando de un hecho individual. Vamos a ver si ese hecho individual recae en una persona o en varias. Así que vamos a seguir leyendo. Bien, que por su parte las modificaciones propuestas en el título 5 de la ley 27.742 son fundamentales para actualizar y adaptar el marco normativo a las nuevas realidades económicas y sociales. Bien, el título 5 de la ley número 27.742, título 5. Vamos a ver, me parece que acá
A ver, vamos a buscar lo individual. Título 5. Yo sé que el título 5 está agregado arriba en el título, pero quiero ver bien. Dice que por su parte las modificaciones propuestas en el título 5 de la ley 27 son fundamentalmente para actualizar y adaptar el marco normativo a las nuevas realidades económicas y sociales, que estos cambios resultan necesarios para fomentar la competitividad empresarial. Acá ya estamos hablando de competitividad cuando estábamos hablando de indemnización. Saltamos de un conveniente que es cuánto le van a pagar o cómo le van a pagar, de qué manera, a hablar sobre competitividad empresarial y la estabilidad del empleo. En el empleo, siendo precedente actualizar las disposiciones legales. Que en tal sentido deviene imperioso sustituir el artículo 1 del decreto 2725/91 y sus modificatorios y derogar sus artículos 2 a 6, como así también el decreto 146/01. Bien, acá tenemos bastante información, que en tal sentido deviene imperioso sustituir el artículo 1 de, vamos a buscar artículo 1 del decreto 2725/91. Copiamos y vamos a buscar. El artículo 1 del decreto número 2725/91 y reglamentario de la ley número 24.013 de empleo define que los trabajadores incluidos en el régimen de regulación del empleo no registrado, trabajo negro, capítulo 1 del título 2, son aquellos comprendidos en la ley de contrato de trabajo número 20.744, garantizando el alcance de la norma a las relaciones laborales dependientes. Aspecto clave: alcance. El decreto reglamenta aspectos de la ley 24.013 buscando incentivar la registración laboral. Incentiva la registración laboral. Actualización 2024. El artículo 3 del decreto 847 sustituyó el artículo 1 original para precisar la normativa aplicada a los trabajadores regidos por la ley número 20.744 de 1976, cuando empezó la dictadura. O sea que se actualizó el artículo 3 del decreto a los trabajadores regidos por la ley número 20.744 y larga una fecha, 1976. Contexto: el decreto original de 1991 abordaba el empleo no registrado y modalidades de contratación. Este decreto es fundamental para determinar qué trabajadores pueden acceder a los beneficios y regulaciones previstos de la Ley de Empleo de Argentina. Para que los trabajadores puedan acceder a los beneficios y regulaciones previstos de la Ley de Empleo de Argentina. Se cambió la ley, el artículo 1, número 20.744, larga una fecha de 1976, época en la cual empiezan, ya saben qué. Mira vos, interesante.
El decreto original de 1991 abordaba el empleo no registrado de modalidades de contratación, pero esto es parte del 1991. No entiendo por qué dice 1976 aquí. Veamos, vamos a seguir buscando. Y sus modificatorios, que eso debe ser lo que vendría a ser en 1991. Y derogar sus artículos 2 a 6, como también el decreto. Derogar artículo 2 y 6. Artículo 2 y 6. 2 y 6. A ver. A ver. El decreto 2725/91, reglamentario de la ley 24.013 del empleo en Argentina, establece normativas claves sobre la regularización del empleo no registrado. Los artículos 2 y 6 se enfocan en los requisitos formales de las comunicaciones, y las modalidades de contratación, estableciendo pautas para la registración voluntaria y las exclusiones de modalidades promovidas según CAIJ y los documentos del Consejo. Artículo 2. Reglamento del artículo 8 y 9 de la ley 24.013 establece que la regularización de la relación laboral, inscripción espontánea, debe ser comunicada fehacientemente al trabajador y a la autoridad de aplicación, detallando los requisitos para que la registración sea válida, incluyendo el consentimiento de las partes y las modalidades de contratación habilitadas conforme al CAIJ y los SAIG y los documentos del Ministerio de Justicia. El artículo 6, exclusiones, indica que las modalidades de contratación promovidas reguladas por la ley 24.013 no serán aplicables a los trabajadores de servicios domésticos. Mira, este artículo 6 excluye a lo que es a los trabajadores de servicio doméstico, actividades agrarias y aquellos comprendidos en el régimen legal de la industria de la construcción según Infoleg y documentos del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estos artículos son fundamentalmente para la correcta aplicación del régimen de regularización del empleo no registrado establece en la década de los 90. Acá hay algo que habla acerca de el registro de ese trabajador mediante una buena comunicación. Pero en este artículo 6, o sea, en el artículo 2 y en el artículo 6 excluye a los que vendrían a ser los servicios domésticos, actividades agrarias y aquellos comprendidos en el régimen legal de la industria de la construcción, según Infoleg y documentos del gobierno de la provincia de Buenos Aires. A ver, ahora vamos a por como así también el decreto 146/01. Decreto reglamento 146/2001 Juzgov Infoleg. Ups. No cargue, quédate ahí. No. Acá tenemos el decreto 146/01. Es una norma reglamentaria argentina que regula la entrega de certificados de trabajo. Certificado. Estableciendo que el trabajador debe esperar 30 días corrido tras la extensión del contrato para intimar al empleador
quien luego tiene 2 días hábiles para entregarlos antes de aplicar multas. Estableciendo, vamos a ver, de nuevo, es una norma reglamentaria argentina que regula la entrega de certificados de trabajo. Artículo 80. Estableciendo que el trabajador debe esperar 30 días corridos tras la extensión del contrato para intimar al empleador. Tras la extensión del contrato para intimar al empleador, quien luego tiene 2 días hábiles para entregarlos antes de aplicar multas. Plazos y procedimientos. Artículo 3 del decreto impone una espera de 30 días corridos desde el fin de la relación laboral, para habilitar la intimación fehaciente por parte del trabajador. Finalidad. Su objetivo era regularizar la entrega de documentos documentación laboral y prevenir la evasión fiscal en el marco de la ley 25.345. Información tras información. Su objetivo era regularizar la entrega de documentación laboral y prevenir la evasión fiscal de la ley 25.345. Acá estamos evadiendo algo. ¿Qué estamos evadiendo acá, ¿Por qué mi ley quiere quitar esto? Decreto 146, reglamentación del artículo 43, 44 y 45 de la ley 25.345. Prevención de la evasión fiscal. Considerando que a fines de dar acabado cumplimiento a los objetivos establecidos por el legislador, resulta imprescindible disponer la reglamentación de los artículos 43, 44 y 45 del capítulo 8 de la ley citada en el visto, que por el artículo 43 de dicho cuerpo legal se dispuso el agregado de una norma como artículo 132 bis a la ley de contrato de trabajo 20.744, decreto 390/76 y sus bueno, que por artículo 43 de dicho cuerpo legal se dispuso el agregado de una norma como artículo 132, se dispuso el agregado como artículo 132 bis a la ley de contrato de trabajo 20.744 por decreto número 390/76 y sus modificatorias, que en el referido agregado se prevé una sanción conmutatoria para el empleador que hubiera retenido aportes del trabajador, ya sean legales o convencionales, sin efectuar los depósitos correspondientes. ¿Qué? Y sus modificatorios, que en el referido agregado se prevé una sanción combinatoria para el empleador que hubiera retenido el aporte del trabajador, ya sean legales o convencionales, sin efectuar los depósitos correspondientes. Esta ley 25.345 prevé para el acreedor una evasión fiscal. Si no me equivoco, es para el acreedor, facilitando que aquel empleador no se pueda avivar y cagarlo, demandarlo, de tal manera que en el referido agregado se prevé una sanción combinatoria. Si esa ley no estuviera, se lo sancionaría a ese al empleador.
prevé una sanción combinatoria. Si esa ley no estuviera, podría sancionar al empleador que hubiera retenido aportes del trabajador, ya sean legales o convencionales, sin efectuar depósitos correspondientes. Mirá vos. Que a los fines indicados en el... vamos a seguir. Que a los fines indicados en el considerado precedente y en total concordancia con los objetivos que inspiraron la sanción de la norma, corresponde dar prioridad a la regularización de los aportes retenidos y no depositados por sobre la aplicación de la referida sanción combinatoria. Que en tal sentido es conveniente determinar el plazo a partir del cual deberá ser efectivo el pago de dicha sanción combinatoria al trabajador afectado, así como él impone la misma. Que por otra parte resulta pertinente establecer la modalidad mediante la cual la autoridad administrativa del trabajo dará cumplimiento a la demanda contenida en los artículos 15, segundo párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo número 20.744, decreto 390/76, y sus modificaciones agregado por el artículo 44 de la Ley 25.345, que a los fines de los expresados precedentes corresponde compatibilizar la norma que se reglamenta con las previsiones contenidas de la Ley 24.635 de la conciliación obligatoria, que establece que las actuaciones administrativas sustanciales dentro de su ámbito están basadas en el principio de confidencialidad, que obliga a mantener reserva de lo actuado, no solo a las partes, sino al conciliador mismo, y por ende las actuaciones son insustanciadas. Bueno, vamos a seguir diciendo que en tales circunstancias resulta innecesario incurrir a un dispendio de actividad administrativa y de recursos presupuestos, teniendo en cuenta que se trata de dos organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. Wow, amigo. Ya la ley 25.345 la dejamos ahí. Vamos a ver la controversia. Existe debate jurisprudencial, ya que algunos fallos consideran inconstitucional este plazo de 30 días por considerarlo un exceso reglamentario del Poder Ejecutivo. Un exceso, bien, eso es lo que yo entendí, reglamentario del Poder Ejecutivo, que contradice la ley superior, mientras que otros lo validan como un requisito formal necesario. Situación actual, esta norma fue derogada por el artículo 5 del decreto 847/24, publicado el 26 del 9 del 2024. En resumen, el decreto 146/01 estableció el procedimiento formal, plazo de 30 días más intimación de 2 días para que el trabajador pudiera reclamar la indemnización por falta de entrega de los certificados de trabajo. Interesante, interesante. Bien. Vamos a ver. Ya. Es, es un escrito bastante corto, pero
tiene leyes que hay que leer para poder entender, porque te dice esta ley para quitar esta, para sacar esta, para cambiar esta, y las leyes, si vos no las conoces, no la leíste, no la podés entender. ¿Cuál es su finalidad? Acá sigue dando más, sigue dando más leyes. Que la ley 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del H Congreso de la Nación respecto a de los decretos, decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo Nacional en virtud de lo dispuesto por el artículo 76 de la Constitución Nacional. A ver, vamos por el artículo 76. No, loco, ya está. No, vamos por el artículo 76. Acá no dejamos nada atrás, loco. El artículo 76 de la Constitución Nacional Argentina prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, excepto en materias determinadas de administración o emergencia pública, en plazo fijado y bases establecidas por el Congreso. El vencimiento del plazo no revisa las relaciones jurídicas nacidas bajo esas normas. Puntos claves del artículo 76, Constitución Nacional Argentina. En regla general, se prohíbe la delegación legislativa del Poder Ejecutivo. Hay que hacer énfasis ahí en el Poder Ejecutivo. Excepciones. Solo se permite en materias de administración o emergencias públicas. Ahí tenemos delegación por materias de administración o emergencia pública. Tenemos requisitos. Debe tener un plazo fijado para su ejercicio y respetar las bases de la delegación establecidas por el Congreso. Caducidad. Una vez cumplido el plazo, la delegación caduca, pero no se revisan las relaciones jurídicas creadas bajo esas normas. El artículo busca limitar que el Ejecutivo dicte normas de carácter legislativo, salvaguardando la división de poderes, permitiéndolo solo en situaciones excepcionales y limitadas. Nota: existen otros artículos 76 en distintas leyes. La Ley Federal del Trabajo en México, sí, en México vale huevo, acá estamos en Argentina. Bien. Ese artículo es como que solamente se pueda delegar en lo que es administración o emergencia pública, pero no en el Poder Ejecutivo. Eso es lo que habla aquí en esta parte. ¿Dónde está? Aquí. Que la ley 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso de la Nación respecto de los decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo Nacional en virtud de lo dispuesto por el artículo 76. Bien. Acá el Poder Ejecutivo está tomando parte lo que es el artículo 76 de la Constitución Nacional para cumplir eso ante el Poder Ejecutivo. Bien. Vamos a ver cuánto llevamos. Llevamos 59 minutos. Ya llegamos a la hora. Después tenemos que la citada ley determinada de la Comisión Bicameral Permanente del H Congreso de la Nación tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos delegados, así como para elevar el dictamen al plenario de cada cámara
para su expreso tratamiento en el plazo de 10 días hábiles. Que la citada ley determinada de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos delegados. Ahí tenemos decretos, así como para elevar el dictamen al plenario de cada cámara para su expreso tratamiento en el plazo de 10 días hábiles. Que el artículo 22 de la ley 26.122 dispone de las cámaras que las cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional. Bien. Acá hay una ley que es, un artículo, una ley que es que es la 26.122 del artículo 22. A ver, vamos a buscar eso. Artículo 22 de la ley 26.122. Vamos por acá, aquí, así, lo buscaba. El artículo 22 de la ley 26.122 establece que las cámaras de Congreso argentinos se pronuncian sobre los decretos de necesidad y urgencia. Establece que las cámaras de Congreso argentinos se pronuncian sobre los decretos de necesidad y urgencia, DNU, de delegación legislativa o de promulgación parcial de leyes mediante resoluciones expresas rechazando o aprobando la norma y comunicando de inmediato su decisión a la otra cámara. Aspecto clave del artículo 22. Texto original vigente. Pronunciamiento expreso. Las cámaras pronunciamiento expreso. Las cámaras deben aprobar o rechazar los decretos de forma explícita, tal como establece el artículo 82 de la Constitución Nacional, evitando la sanción ficta. Procedimientos. Cada cámara emite su resolución, aprobación o rechazo, y la comunicación inmediata de la otra mayoría. La aprobación o rechazo requiere el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes. Bien, acá ya entramos en lo que es el Congreso, muchachitos. De los miembros presentes. Cámara de Diputados de la Nación. Bien. Acá hay un artículo 82 de la Constitución Nacional. Artículo 82 de la Constitución Nacional. El artículo 82 de la Constitución de la Nación Argentina establece la obligatoriedad de expresión expresa de la voluntad de cada cámara, diputados y senadores, en la sanción de leyes, excluyendo explícitamente cualquier forma de sanción tácita o ficta. Aspecto clave. Manifestación expresa. Cada cámara de Congreso debe votar afirmativamente para aprobar un proyecto. Prohibición de la sanción tácita. No se permite que un proyecto se convierta en ley por el simple paso del tiempo sin pronunciamiento. No se permite que un proyecto se convierta en ley por el simple paso del tiempo sin pronunciamiento. Contexto. Se encuentra dentro de la sección primera, capítulo 5, sobre la formación y sanción de las leyes, garantizando la deliberación activa del Congreso. Acá ya está hablando de otras cosas que no... de sanción o derogación de las leyes, decretos que se quieren hacer.
Entonces el artículo 22 dispone que las cámaras pronuncien mediante sendas resoluciones y que el rechazo o aprobación de los decretos debe ser expreso conforme a lo establecido por el artículo 82 que acabamos de leer. Que los servicios de asesoramiento jurídico que los servicios de asesoramiento jurídico pertinentes han tomado la intervención que les compete. Ok, los servicios de asesoramiento jurídico. Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por el artículo 99, inciso 1 y 2 de la Constitución Nacional y de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, 27.742, y con el artículo 2 de la Ley de Competitividad número 25.413 y sus modificaciones. Bien, acá tenemos bastante información. La primera que tenemos es que la presente medida se dicta en uso de facultades otorgadas por la ley por el artículo 99, inciso 1 y 2 de la Constitución Nacional. Vamos a buscar esto. El artículo 99, inciso 1 y 2 de la Constitución Nacional Argentina establece las facultades del presidente como jefe supremo de la nación, el responsable político de la administración general del país, jefe de gobierno y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Además, le corresponde participar en la formación de leyes, promulgarlas y expedir instrucciones y reglamentos para su ejecución. Inciso 1. Jefatura del Estado y Gobierno. Define al presidente como el máximo responsable de la administración pública y el poder ejecutivo, concentrando la jefatura del Estado y de Gobierno también es el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación. Bien, acá está hablando sobre el trabajo el cual tiene a cargo el presidente. Inciso 2. Poder reglamentario. Faculta al presidente a expedir instrucciones y reglamentos. Faculta al presidente a expedir instrucciones y reglamentos necesarios para la ejecución de leyes de la nación, cuidando de no alterar su espíritu con expresiones reglamentarias. Estos incisos definen el perfil del sistema presidencialista argentino, otorgando al Poder Ejecutivo el control administrativo y la capacidad de reglamentar leyes. Bien, eso ya es como una caracterización de a lo que debe ser parte del presidente. Ese cargo. Después tenemos el artículo 77 de la Ley de Bases de Punto de Partida de la Libertad para el Retiro. Artículo 77. Vamos a buscar el artículo 77. El artículo 77 de la Ley 27.742, Ley de Bases, forma parte de la regularización de las relaciones laborales. Establece los efectos de la extinción de la acción penal. Establece los efectos de la extinción de la acción penal y la condonación de deuda provisional, capital e intereses por la falta de aportes y contribuciones de trabajadores regularizados bajo condiciones reglamentadas por el decreto número 847/24. Bien, eso es toda la globalización de lo que hemos leído principalmente, desde un principio. Puntos clave. Condonación de deuda. Se condonan intereses y capital de aportes al SIPA, INSSJP, Obras Sociales, Fondo Nacional de Empleo y asignaciones familiares.
Aguántame un toque, ahora vengo. ¿Y qué pasa? Volvimos. Bien, estaba hablando sobre la condonación de la deuda. La extinción de la acción penal aplica sobre las acciones penales tributarias según el inciso A, B y C del segundo párrafo del artículo conforme el decreto 847. Efectos de la regulación del empleo. Título 4 junto con las modalidades del pago. Artículo 5 libera de deuda, liberándole de una deuda de aportes, muchachitos, liberando de la deuda de aportes. Si aquel tiene aportes que deuda, se le puede buscar una forma de pago o la renuncia de esa deuda. Vamos acá a porcentaje de condonación. Se establece porcentaje de condonación diferenciado según el tipo de empleador, siendo el 70% de empleadores generales. Bien. Creo que eso se entendió, ¿no? Se establecen porcentajes de condonación diferenciados por el tipo de empleador, según el tipo de empleador, siendo el 70% de empleadores generales. Eso es más para una estabilidad de lo que es lo laboral. Lo laboral. Y acá dice, y con el artículo 2 de la ley de competitividad número 25.413. A ver. Vamos para allá. Lo laboral. Vamos para allá. Artículo 2 de la ley de competitividad 25.413. El artículo 2 de la ley de competitividad número 25.413, como la ley del impuesto al cheque, en Argentina establece exenciones específicas al tributo, incluyendo cuentas de emisiones diplomáticas. Movimientos de sueldo, jubilaciones, y excluye otras exenciones de leyes inferiores. Asimismo, faculta al Poder Ejecutivo a definir exenciones adicionales. Puntos claves del artículo 2 y su reglamentación. Exenciones principales. Quedan exentos los créditos. Para acá, para los que no saben qué es lo que es exento, que me incluyo. Exento, libre, desembarazado. Libre de algo. Desembarazado, what the fuck, amigo. Queda exentos de los créditos y débitos en cuentas bancarias de emisiones diplomáticas y consulares extranjeras con
reciprocidad y las cuentas de sueldo o jubilaciones. Exclusiones de otras normas. Se establece que no se aplicarán exenciones de otros impuestos dispuestos por otras leyes nacionales, decretos o normas inferiores, y reafirmando la obligatoriedad del tributo. Facultad del Poder Ejecutivo. Se otorga la facultad de establecer exenciones totales o parciales cuando se estime pertinentes. Monotributistas. Los sujetos inscriptos en el registro de beneficios fiscales monotributistas están exentos en sus cuentas bancarias. Ok, monotributistas. Los sujetos inscriptos en el registro de beneficios fiscales están exentos de sus cuentas bancarias. Vamos a buscar con más detalle eso porque no quiero que quede así a lo largo. Vamos con los monotributistas. Los monotributistas están exentos del impuesto por los débitos y créditos en sus cuentas, inclusive de pago. Para hacer uso de dicho beneficio deben inscribirse en el registro de beneficios fiscales, en el impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias. Bien. Ups, ¿qué pasó? Se tildó. Bueno, vamos por reglamentación. El decreto 380/01 detalla reglamentaciones adicionales como la exclusión de cuentas a obras sociales. Detalla reglamentaciones adicionales como la exclusión de cuentas a obras sociales. Bien. El decreto 380 detalla reglamentaciones adicionales como la exclusión de cuentas de obras sociales. A ver. Dale, amigo. Dale, loco, no tengo tiempo. Decreto 380/01, que vendría a ser el 2001. Visto por la ley de competitividad, considerando que el artículo 1 de la mencionada norma legal establece un impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias. Un impuesto sobre débitos y créditos en cuentas bancarias. What the fuck? Entonces, ¿qué es esto? Detalla reglamentos adicionales como la exclusión de cuentas de obras sociales. Ok, excluye lo que vendría a ser las obras sociales, las cuentas de obras sociales. Establece este artículo 1 establece impuestos sobre los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias cuya alícuota será fija por el Poder Ejecutivo Nacional hasta un máximo de 6%. Pero en este artículo exclusión a las cuentas de obras sociales. Exclusión, o sea que no lo incluye para los que no lo hace partícipe a las cuentas de obras sociales. Que al mismo tiempo el artículo 2 de la citada ley faculta al Poder Ejecutivo Nacional a determinar el alcance definitivo del impuesto y eximir total o parcialmente del mismo a algunas actividades específicas que por las modalidades de sus operaciones deban hacer un uso acentuado de cheques y su margen de utilidad sea reducido en comparación con el tributo.
que en atención a dichas circunstancias se hace necesario establecer reglamentariamente la tasa general del impuesto, como así también la aplicación de una tasa reducida a efectos de completar las situaciones a que alude al considerando anterior al... Perdón, no puedo leer, loco. Actividades específicas que las modalidades de operaciones deban ser de uso teniéndose en cuenta que al mismo tiempo aquellos casos en los que se hace precedente excluir del gravamen a determinadas actividades con el fin de su aplicación no produzca alteraciones en la realización de las transacciones comerciales. Asimismo, a los fines de cumplimentar el requerimiento legal en cuanto a definir con precisión el alcance definitivo del impuesto, resulta indispensable que en esta instancia establecer cuáles son aquellas operatorias que por su naturaleza y características especiales resultan asimilables o pueden diferenciarse en sustitución de la cuenta corriente bancaria. Bueno, como decía, exclusión a las cuentas de obras sociales, a ese impuesto a pagar. Así que eso es por lo menos. Después sigue, dice que por ello, después de esto, lo que es la reforma laboral, seguimos leyendo, que dice que por ello el presidente de la Nación Argentina decreta el artículo 1, apruébase el reglamento del artículo 76-81 del título 4, promoción del empleo registrado de la ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, anexo que como anexo 1 forma parte para integrantes del presente. Artículo 1, artículo 76 a 81. Tenemos, es corto, pero es mucha información, ¿vale? Es mucha información. Vamos para allá. Los artículos 76 y 81 del título 4, promoción de empleo registrado de la ley 26.742, conocida como la ley de bases en Argentina, reglamentada por el decreto 847.000/24, establecen mecanismos para regularizar relaciones laborales no registradas, permitiendo computar periodos de trabajo anteriores para beneficios previsionales y de seguridad social. Aspecto clave de la reforma laboral 27.742. Finalidad: promover la regularización de los trabajadores no registrados, incluyendo a los del sector privado y excluyendo al público. Los del sector privado y excluyendo al público. Okay. El reconocimiento de servicios: se busca computar meses regularizados para jubilación, desempleo y otros beneficios bajo la reglamentación del decreto 847.000/24. Reglamentación: el decreto 847/24 en su artículo 1 aprueba los detalles para la implementación de estos artículos anexo 1. Aprueba los detalles para la implementación de estos artículos. Alcance: esta normativa busca combatir la informalidad laboral sin las sanciones previas, enfocándose en la inscripción y regulación voluntaria. Amigo, es una banda, boludo. Es una banda. Yo lo voy a dejar hasta ahí, hasta el artículo 1. Vamos a hacer un segundo live, un segundo video para lo de YouTube, hablando sobre el artículo 2, 3, 4, sí, artículo 4, y tiene varios artículos, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el artículo 1.
es mucha información, ¿no? Yo pensaba que iba a ser eso, iba a ser información concreta, pero no, hay que leer artículos acá, ¿no? Así que vamos a dejar hasta ahí está el artículo 1. Espero que les haya gustado este directo. Por consiguiente, la idea es poder comprender lo que son estas reformas laborales, eh, comprenderla mediante la lectura y buscar cada detalle, eh, a dónde está, si hay trampa, dónde está, y si hay algo que está para ayudar, encontrarlo y saber distinguirlo. Lo dejo a su criterio. Yo la verdad que estoy acá aprendiendo y tratando de comprender. Y si hay alguien que tenga algún inconveniente con lo que acabo de leer y lo que quiera hacer un video por su parte y leyéndolo y sacando sus propias conclusiones de su propia perspectiva, está más que habilitado, es gratis y puede hacerlo, así que si tiene mejor comprensión que yo, lo puede hacer tranquilamente, a no ser que tenga contradicciones internas. Así que en el segundo live, que será pronto, vamos a ver cuándo, voy a seguir hablando de otros artículos y si esto se presta para bien y me llama mucho la atención, vamos a hablar sobre la ley de base y punto final de partida y no sé qué concha de tu tía. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente live. Adiós, bye bye.